Bueno, ahora lo que vamos a tratar de analizar es la incidencia de los impuestos en el modelo de Ramsey. Para esto vamos a introducir el gobierno y observar la incidencia de los diferentes tipos de impuestos sobre las decisiones de consumo intertemporal y cómo afectan la evolución y el estado estacionario y el stock de capital de la economía. Algunas aclaraciones. Vamos a tratar de poner un impuesto, ¿no? El impuesto siempre tiene un efecto renta y un efecto sustitución. El objetivo es ver el efecto sobre las decisiones de consumo intertemporal. Entonces lo que queremos hacer es eliminar el efecto renta. Entonces esto se consigue suponiendo que lo que se paga por cada impuesto, el gobierno se lo devuelve después con una transferencia a las familias. La transferencia va a ser igual que lo que se haya pagado por el impuesto. No existen entonces efectos redistributivos y la transferencia va a ser siempre una suma fija. Acuérdense, esto es el objetivo es eliminar el efecto renta y solo poder analizar el efecto sustitución y cómo el impuesto afecta el estado estacionario o la evolución del consumo. Vamos a empezar, vamos a ver varios impuestos. Primero vamos a analizar en detalle el impuesto a la renta. La restricción presupuestaria del impuesto a la renta nos quedaría de la siguiente manera. El producto menos n más delta por k menos tau por f de k más la transferencia. Todo esto va a ser igual a k punto sobre c, más c. Fíjense que estamos restando al producto tau por f de k, que es decir, es el impuesto a la renta, y después lo estamos devolviendo con una transferencia. La parte de la función de utilidad sigue siendo igual, entonces el problema de maximizar la función de utilidad es lo mismo, pero sujeta a una nueva restricción presupuestaria. Tenemos el hamiltoniano, donde tenemos la variable de control, que es el consumo, que sigue siendo la misma, la variable de estado, que es K, y lambda, que es el valor marginal de la inversión, ¿no? Entonces, fíjense que la utilidad marginal del consumo, ¿no?, es igual al valor marginal del capital, es decir que tenemos que el producto en sus dos utilidades tiene que tener el mismo valor marginal en el sendero, ¿no? Y después, y esta ecuación no cambia nada respecto a la anterior que teníamos. Sí nos cambia, en cambio, cuando derivamos respecto de K y cuando derivamos respecto de lambda. Finalmente, si operamos, ¿no?, tomando, o sea, en la ecuación esta, la primera, tomo logaritmos y derivo respecto del tiempo, y después la juntamos con la siguiente función, nos queda la siguiente ecuación de Euler. Fíjense que esta ecuación de Euler es un poco distinta de la que teníamos antes. Entonces, en el estado estacionario, vamos a tener que C punto sobre C punto, es decir, para que C punto sea igual a 0, vamos a tener que 1 menos tau por f' de k tiene que ser igual a delta más rho, y para que k punto sea igual a 0 tenemos la misma función que antes. Entonces lo que vamos a tener es que la recta de C punto igual a 0 que teníamos en el gráfico donde teníamos el punto de silla, se nos va a mover hacia la izquierda con el impuesto. Entonces, los efectos finales que vamos a tener de un impuesto a la renta va a ser un menor capital de estado estacionario, un menor consumo de estado estacionario,
como resultado final, ¿no? El capital y el producto per cápita van a ser menor poniendo un impuesto a la renta. ¿Cómo nos afectaría? Bueno, fíjense, volviendo un poquito antes a lo anterior, ¿no? Cuanto mayor sea tau, más hacia la izquierda va a ser el estado estacionario. ¿Por qué se da esto? Porque tau, que es el impuesto a la renta, aumenta el costo de acumular capital para los siguientes periodos. Entonces, afecta la sustitución de consumo futuro por consumo presente. El efecto de sustitución que eleva el consumo presente a costa del consumo futuro. Es decir, eso es lo que nos genera tau, el impuesto a la renta. ¿Qué pasa si tenemos un impuesto al consumo? Ahora los siguientes impuestos, yo lo que voy a hacer es planteárselos, cómo nos afecta la restricción, cómo nos quedan las condiciones de primer orden, y ustedes tendrían que ver gráficamente qué es lo que sucede, ¿no? Si ponemos un impuesto al consumo, ¿no? La restricción presupuestaria, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar de la siguiente manera. F de K menos N más delta por K menos tau por C más la transferencia. Tau por C es la porción del consumo que yo grabo, más la transferencia, todo esto menos todo esto tiene que ser igual a K punto por C. Fíjense una cosa, acá tengo lo que es la renta neta, y del otro lado, del lado derecho, tengo para qué uso la renta. La renta la uso para acumular capital o para consumir. Nada, un detalle. Bien. Despejamos y K punto nos queda de la siguiente forma. Las condiciones de primer orden, vamos a tener que, fíjense que C punto sobre C no varía, en cambio K punto sí varía. Entonces fíjense cómo nos afecta eso en el gráfico, ¿no? En el caso del impuesto a la renta teníamos que K punto el impuesto al consumo lo que nos genera es que la ecuación de Euler no varía y la ecuación del capital, si la despejamos, nos queda igual que la que estaba. Entonces tenemos que un impuesto al consumo no afecta las decisiones porque no nos modifica ninguna de las dos ecuaciones. Entonces lo que vamos a tener es que las decisiones de las personas van a seguir siendo las mismas y no se ven afectadas. No tenemos un efecto sustitución, ¿no? Sí vamos a tener un efecto de renta, pero no es lo que estamos queriendo analizar. ¿Qué pasa si ponemos un impuesto a la riqueza? El impuesto a la riqueza es un impuesto al capital, ¿no? Al capital, stock de capital que tiene cada uno. La restricción K punto nos queda entonces afectada acá donde tau multiplica al capital y está restando, ¿no? Entonces, las condiciones de primer orden, bueno, y sumamos la transferencia, que es el capital, que es igual a tau por K. Eso después se nos anula, y entonces no nos afecta en nada. Finalmente, la ecuación de Euler sigue siendo la misma. Y la ecuación de capital pasa a ser... Ah, no, perdón. Me confundí. La ecuación de Euler se ve afectada, porque tenemos tau acá, no lo puedo marcar, y la ecuación de capital no se ve afectada. Entonces tenemos que ver gráficamente cómo nos mueve la curva C punto sobre C, ¿no? Si nos mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. El siguiente punto es un impuesto a la inversión neta. ¿Cómo
lo vemos. El impuesto a la inversión neta, vamos a tener, la inversión sería todo lo que tenemos acá en el corchete, la inversión neta, tenemos 1 sobre 1 más tau, que es el impuesto, entonces esto es el impuesto que estamos teniendo a toda la inversión, es decir, al movimiento del capital, ¿no? Cómo se mueve el capital en el tiempo. Nos afecta, fíjense, la ecuación de Euler, y no nos afecta la ecuación de movimiento del capital. Tenemos que plantear, y vean ustedes gráficamente cómo es que nos afecta, si para hacia la derecha o hacia la izquierda. Y con eso terminamos. Ustedes analicen entonces cada uno de estos que dejamos planteados, donde el efecto sustitución, tenemos que un impuesto a la inversión es distorsivo, en un impuesto a la riqueza es distorsivo, un impuesto al consumo no es distorsivo, y un impuesto a la renta, que es el que vimos gráficamente, sí es distorsivo. Gráficamente vean entonces el impuesto a la riqueza, el impuesto a la inversión neta y el impuesto al consumo. El impuesto al consumo, bueno, es fácil porque no modifica absolutamente nada. Después les voy a pasar algunos ejercicios también para hacer sobre el modelo de Ramsey.